como cada lunes, pues tenemos la colaboración de nuestro compañero Oscar Davis, reconocido periodista, para hablar de los temas políticos de la semana. Oscar Davis, buenos días, ¿cómo estás? Evaristo, público de Cadena Sur, muy bien, gracias, buen inicio de semana y de actividad después de... no, pero siguen las vacaciones. Claro, Davis, estamos de vacaciones, bueno, los que estén de vacaciones, semana que periódicamente se presenta en el año y que también pues tiene sus características, sus particularidades. Ya hablaremos de eso, Oscar. Teníamos una agenda para platicar el día de hoy, pero este fallecimiento del Papa pues cambia un poquito las cosas, porque este acontecimiento no solamente impacta en la Iglesia Católica, ¿no?, sino en todo el mundo. Pero principalmente en la Iglesia Católica. Todos los grupos conservadores de la Iglesia Católica, llámese como se llame, Opus Dei, hay un montón. Están felices porque ya se murió su anatema, su coco, ya no van a ser tan cuestionados como fueron por este hombre que había erradicado un grupo católico hace apenas 15 días en Perú, que en realidad se dedicaba a lucrar y a explotar a los fieles, quitarles sus fortunas y todo lo demás. No recuerdo cómo se llama eso, pero eso lo hizo hace 15 días y ahora pues bueno, ya no van a tener. Estaba leyendo lo que la prensa mundial ha publicado de Bergoglio, y dicen que pues tenía que uno remontarse a 2 siglos, creo que lo dice el periódico El País de España. Habría que buscar 2 siglos atrás a un papa hacia cuya figura se organizaran rezos para pedir que se muriera, porque eso hacían los grupos católicos, tan observantes de la religión, que odiaban al que la encabezaba, elegido pues en el método que ellos consideran que es una elección que viene desde arriba, desde el cielo. Bergoglio, el Papa Francisco, fue cuando llegó a... No tengo muchos datos de cuando era sacerdote, pero cuando ya llegó a los altos niveles jerárquicos, fue primero obispo de Buenos Aires, luego fue cardenal. En su primera etapa como obispo estaba alineado con el gobierno de la dictadura. Ya ves que fue una dictadura súper salvaje la de Argentina. Ajá. Los fieles cuestionaban esa situación, pero en el ámbito puramente bonaerense. Sin embargo, dio un giro y después se convirtió en una persona incómoda para los gobiernos argentinos, porque defendía a los que no tenían voz o adoptaba posturas que son de izquierda. Cuando fue elegido papa, bueno, desde la decisión del nombre que iba a tomar, Francisco, en honor a Francisco de Asís, que tú sabes que era, pues, es un hombre manso y sosegado y que pregonaba el amor, pero al mismo tiempo Francisco, el Papa, se dedicó a tratar de poner orden en algo que no se puede ordenar, que es la Iglesia Católica. Y hizo grandes avances, pero que en el mar de lo que significa la Iglesia, pues probablemente no perduren todos esos cambios. Eso es lo que habrá que ver, a ver a quién eligen. Tú sabes que es una elección que marcan como divina, pero que tiene muchísimo de grilla, de política, igual que siempre, ¿no? Las presiones para que los cardenales con derecho a votos, a los menores de 80 años, creo, ¿no? Sí. Se decidan por uno u otro candidato, son enormes. Sin embargo, Oscar, ¿no crees que sí se avanzó un poquito con los temas que ventiló el Papa, ¿no? El tema de las personas de la diversidad sexual, este tipo de cosas, como que sí empezó a tener un poquito más de apertura, ¿no? Les dio visibilidad, definitivamente, pero dentro de la estructura de la Iglesia no pudo cambiar las cosas para que las cosas mejoraran. Las mujeres están excluidas de las celebraciones eucarísticas, pues bueno, las personas cuya preferencia sexual es diferente a hombre o mujer, pues están excluidos también, aunque la Iglesia está llena de personas homosexuales
sus ministros, una parte de sus ministros, que pues bueno, están más que documentados, sacian sus instintos con menores de edad o con mujeres que sí, no otro pueden tema muy defenderse. oscuro que también asomó en este papado, ¿no? Exacto, él tomó, el Papa anterior también ya lo había hecho, forzado por las circunstancias, las revelaciones que se han dado en los países católicos más grandes, obligaron al Vaticano a tomar ciertas posturas que adoptó abiertamente con más transparencia Francisco, pero la situación todavía prevalece por ahí. Muchos sacerdotes acusados de violación de menores fueron juzgados solamente bajo las leyes de la Iglesia, lo que significa que están impunes, que no fueron castigados conforme a lo que marcan las leyes de los países donde cometieron el delito. Pero sí, él hizo, por lo menos puso en la palestra pública la situación de los inmigrantes últimamente. Todavía antier, fíjate, la fortaleza que tuvo, cómo se sobrepuso para reunirse con un alto funcionario norteamericano al que le expresó su preocupación por los migrantes. Ya ves que son blanco de Donald Trump. Entonces, ese fue su último tema y ya tenía tiempo. Hay crisis migratorias por las guerras que se vivieron o que se siguen viviendo en lugares como Siria, Israel, Líbano, Palestina, todo eso, y la gente empezó a escapar para tratar de llegar a Europa, sobre todo en barco. Ya ves que decenas de personas se ahogan todos los días. Él mencionaba el tema, no lo pudo mejorar, simplemente lo ponía ante la opinión pública mundial, y otros temas que adoptó. Pero a lo que me refiero, él fue, puede considerarse revolucionario dentro de todo, que tuvo que acotarse al protocolo, a la rigidez, a la realidad de la estructura jerárquica de la Iglesia Católica. Él podría considerarse revolucionario porque adoptó posturas que pues tenía decenas de años que la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia, no había adoptado. Y temas que muchos todavía están pendientes, el camino es largo todavía en la Iglesia Católica, así es que, como dices, la expectativa ahora es quién viene, quién le sucede para continuar con esa apertura o al revés, dar un giro, porque dentro de la Iglesia pues están las dos partes, ¿verdad? Quienes quieren lo tradicional y quienes quieren, bueno, que la Iglesia ya sea diferente, que sea más activa, más dinámica, que te tome en cuenta los temas que hoy están en todo el mundo. Y me acordé, Oscar, no sé si ya viste la película, ¿cómo se llama la película? ¿La nueva? ¿Cónclave? Cónclave. No la he visto, pero... que habla justamente de la sucesión del Papa y de las cosas que busca un grupo y la oposición del otro y los intereses que hay atrás. Interesante sin duda y muy, fíjate, muy curioso que sea oportuna esa película para hoy lo que se está viviendo allá en el Vaticano. Bueno. Y como comercial me di cuenta que Cónclave tienes que pagar en Netflix, no me acuerdo cuánto tienes. ¿Sí? Pero la puedes ver gratis si tienes tu cuenta de Amazon Prime. Qué interesante. Bueno, pues ahí está. Seguramente mucha gente la va a ver, precisamente porque tiene que ver con la elección de un nuevo papa. Dicen que está muy bien documentada, que se parece, sin ser más que una ficción, pero que se parece mucho a la realidad. Sí es útil para entender lo que va a venir. Fíjate que en el caso del Papa ha habido algunos cambios en el protocolo. A él ya no lo van a enterrar en el Vaticano, sino en la Basílica de Santa María la Mayor, es otro lugar, y el cónclave no tiene que esperar a que todos los obispos, los cardenales estén en Roma y luego que tienen que pasar 15 días, sino cuando ya se concentren, ya puede empezar el cónclave. Eso va a acortar los tiempos para elegir a un nuevo sucesor de San Pedro, como le llaman ellos. Sí, porque es un protocolo muy viejo, muy viejo, y se sigue rigurosamente, y bueno, qué bien que nos apuntas ahí algunos de los cambios. Vamos a otros asuntos, Oscar. También un tema que se impone hoy es el de los incendios, ¿no? Que el Estado de Morelos está perdiendo muchas hectáreas, no hay fuerza suficiente para combatirlos, para atenderlos. Se ha requerido el apoyo del gobierno federal, ya hemos visto los helicópteros ahí llegar y todo eso. Aquí es necesario que la Coordinación Estatal de Protección Civil pues prevea esto, que genere más brigadas para este tipo de circunstancias y sobre todo
la conciencia, porque incendios como este son originados por una simple quema agrícola que se salen de control y nos genera muchas pérdidas. O a veces por una hoguera de excursionistas o un cigarrillo tirado. Sí, es la mayoría de los incendios en países que tienen una vocación forestal son provocados. Algunas veces son producto de la especulación, se quema el terreno y al ratito ya hay casas. Pero básicamente en Morelos se consideraba que el único bosque, la única vegetación o los únicos árboles que había que salvar eran los del norte del estado. Y si se quemaban los cerros de Cuernavaca para abajo, pues que se quemaran. Y ya ves que no pasa nada. Hasta que se extinguían, porque la selva baja caducifolia no tenía la misma categoría, el mismo respeto de los funcionarios. Entonces todo lo que se ha invertido en prevención de incendios básicamente está en el norte del estado para la zona de coníferas, pero no hay estructura de vigilancia en lo que es la Sierra de Montenegro, la Sierra de Huautla, todos los espacios arbóreos notables de Morelos. Por eso es que hay tantos incendios. Ya ves que el Altizapán, aquí el Cerro del Higuerón. Antes éramos testigos de que, por ejemplo, en el cerro había un incendio y veíamos cómo se iba extendiendo por semanas hasta que finalmente se apagaba solo, a veces llegaban las lluvias. Y ahora hay grupos de voluntarios. Mira, me tocó conocer a través de las redes sociales que los bomberos voluntarios, o sea, sin sueldo de Tehuistla, hasta están atacando incendios de ese tipo, porque, pues bueno, tienen el compromiso propio de hacerlo y es notable, pero le correspondería a la autoridad. Ellos deberían de coadyuvar, ser ayudantes, ser ayuda, ser propiciar, pero están asumiendo responsabilidades que van más allá de sus fuerzas, porque los pocos recursos que tienen se gastan. Combatir un incendio, tú lo decías hace ratito, no es cualquier cosa, incluso está en riesgo la vida, porque un simple cambio del rumbo de los vientos envuelve a la gente. Te dejan ahí atorado, encerrado. Ajá, y la gente pues muere. Entonces, tiene que ver con una visión. La falta de visión de la autoridad desde hace décadas, de que solamente los árboles de pino son los que valen la pena conservar. Así es que hay que tener brigadas en todo el estado, particularmente en los municipios donde se dan estos incendios, ¿no? Pero no se trata solo de tener brigadas, sino de infraestructura que permita prevenirlo. Claro, aunque ya dijo la gobernadora que va a comprar un helicóptero. Sí, pero el helicóptero no previene. ¿Sabes cuánto cuesta la hora de vuelo de helicóptero? No, pues me imagino, por eso yo preguntaba, ¿y de dónde van a sacar los recursos? Que ya están presupuestados, ¿no? Vale $1,000 una hora de vuelo, en promedio. O sea, cuesta tener un helicóptero al aire, una hora cuesta $1,000, 20 y tantos mil pesos. No necesitas un helicóptero, estamos en el mundo de los drones, por ejemplo, ¿no? Pero sí necesitas personal en lugar del helicóptero. El helicóptero puede ser coadyuvante, pero ¿qué vas a hacer con el helicóptero cuando no sea temporada de incendios? El helicóptero necesita mantenimiento, obviamente, o de casualidad va a servir para trasladar a funcionarios a eventos y todo lo demás. Pues tenemos un helicóptero, hay que usarlo, ¿no? Y no hay incendios, van a decir, pero hay que construir una infraestructura de prevención que incluye tener personas, Evaristo, que puedan lo que actuar. decíamos, labor de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Y también de los municipios, por supuesto. Esa es otra, también los municipios que luego dejan todo al Estado. Bueno, pues ahí está el tema de los incendios. Otra situación que leímos, Oscar, es que el fiscal actual, que hace apenas unos meses llegó al cargo, Edgar Maldonado, pues debe poner en operación esta nueva fiscalía especializada en investigación y persecución de delitos de tortura, so pena de ser sancionado o incluso destituido, decía la información. Sí, es una consecuencia de lo que no se hizo por su antecesor, pero pues bueno, él lo tiene que hacer rápido y ante esta premura, ¿tú crees que lo van a hacer bien? ¿Y es real que lo puedan destituir? Sí, porque es una orden de la Justicia Federal. Es un mandato pues que se debe de cumplir, y sea quien sea el que esté al frente del organismo, pues se tiene que acatar la ley y el castigo que corre, y a él le puede tocar. Pero entonces, ¿cómo crees que lo van a instalar? Si esto es una urgencia, pues van a improvisar. Así es, lamentablemente. Y me llama la atención esta fiscalía, Oscar. ¿Era necesaria investigación y persecución de delitos de tortura? Sí, desafortunadamente en este país y en este estado
Es Todavía hay necesario. tortura. Sí, sí, pues recuerdas que por ejemplo en los tiempos de Alberto Capella, su policía mataba gente y encerraba gente y la torturaba en lo que llamamos Torre Morelos. Qué horror. Bueno, pues vamos a ver en qué termina todo este tema. El caso es que el fiscal, como dices, pues no le va a dar tiempo de maniobrar con tranquilidad, de hacer todo paso a paso y tendrá que resolverlo para no meterse en temas de sanciones. Y ya por último, pues decíamos de la Semana Santa, mucha gente que llega, mucha gente que disfruta, que aprovecha. El gobierno ensalza mucho la derrama económica. La verdad es que bien a bien no sabemos cuánta gente pueda llegar porque no hay un conteo Exacto, ¿no? así es, ni exacto ni aproximado todavía. Pero bueno, vemos que la gente está en las calles y eso es bueno para el Estado, ¿no? Exactamente, pero hay un punto importante. Fíjate que este tipo de temporadas dañan mucho la comunicación entre Morelos y la capital del país, porque dependiendo de si es la llegada o la salida, se saturan las carreteras y un trayecto que dura en auto 40 minutos de Cuernavaca, México o viceversa, se convierte en un recorrido de 3 o más horas. Entonces, está bien por todos los que vienen o todos los que ya se van después de descansar, pero hay que considerar que la mayor parte de ese tráfico que bloquea el libre paso, tanto en la carretera federal como en la autopista, el libre paso a Morelos, no se quedan en Morelos, se van para Acapulco directito. Entonces sí es un problema grave de infraestructura que no se previó. Ya ves que había un plan para construir una nueva carretera por abajo, en un túnel por abajo del llamado Bosque de Agua, ahí por Huitzilac, que entroncara con Miacatlán, Mazatepec, por allí, y de allí con la autopista del Sol. Pero Pues bueno. sí, pero va a esperar para el otro sexenio porque el actual solamente ha dicho que va a remodelar y a construir del orden de los 600 kilómetros nada más. Durante el sexenio, Así o sea, es, no en durante un el año, sexenio. en dos, sino durante va a requerir de 6 años, pero más allá de eso, fíjate, esa es una falta de visión también Del gobierno actual. del gobierno federal, del gobierno actual. El gobierno actual es víctima, así como el fiscal que tiene que apurarse para que no lo destituyan. Todo esto es lo que no hizo Sergio Estrada, lo que no hizo a Marco Antonio Adame, lo que no hizo todos los gobernadores que hemos tenido. Y la infraestructura carretera en Morelos es limitada, está en malas condiciones, pero la principal es esa, la que viene directo de México, porque no solamente conduce allí a los turistas hacia Acapulco o de regreso, sino que conduce mercancía. Sí, desde luego. A gente que va a trabajar a la Ciudad de México, que regresa. Bueno, en mi caso, mientras estaba activo laboralmente, tenía que trasladarme a Cuernavaca en esos días, pero tenía que salir con muchísima anticipación, porque si no me quedaba atorado en Así el camino, es. o aunque saliera con la anticipación me quedaba atorado. Y aunque tengamos ida y vuelta a 2 carriles. Exacto, exacto. Entonces, es bueno, pero ya está surgiendo un cuello de botella que puede ser determinante. Ojalá y que por tanto atascadero ahí, después de estar 4 horas en carretera para llegar a Cuernavaca, la gente dijera, pues ya no vamos a Acapulco, ya fue mucha carretera y nos quedamos en Morelos, y que saturaran los hoteles. Eso sería lo ideal, pero la infraestructura hotelera, ese era un problema, el que te digo de la carretera, que se estaba reflejando cada vez más feo antes de la pandemia. La pandemia frenó todo y ahora está surgiendo otra vez, pero perdimos 5 años en donde se pudo haber. Pero cuando dejaron las casetas libres, había más fluidez. Sí, ¿No? bueno, no, sí, es una parte del problema. Tienes de hecho, razón. hasta quitaron a los de la Cruz Roja, que también estaban ahí con su colecta. No, detienen aquí el tránsito. Entonces ya no están ni los de la Cruz Roja, entonces habría que buscar soluciones de ese tipo, ¿no? Exactamente, para dar fluidez, aunque la solución o el problema principal es que la autopista con sus 2 carriles es insuficiente. Ya no alcanza. Si te acuerdas que antes de la pandemia convertían la autopista hacia la Ciudad de México, los 4 carriles en esa dirección, y para regresar solamente se podía regresar por la federal, no sé si te tocó a ti. No me tocó. Pero de ese extremo eran las decisiones antes de la pandemia, y afortunadamente la actividad se está restableciendo a niveles de aquella época, pero pues bueno, esas salidas son provisionales. Así es. Pues muy bien, muchas gracias, Oscar, por tu participación, tus comentarios. Gracias, que tengas una excelente semana. Igualmente, Baristo, buen día a todos.